volver a tomar la clase, pero sí para tener una referencia. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver ángulos. De esos ángulos vamos a hacer una demostración. Ya saben que la demostración es que la hipótesis me lleve a una tesis. La tesis es lo que yo quiero como resultado. Me están mencionando que yo estoy dando como datos que un ángulo es congruente. Sabemos que congruencia es misma forma, misma medida a otro ángulo. Y en la tesis yo tengo que demostrar que este ángulo es congruente al otro ángulo. Eso quiere decir que deben tener la misma forma y la misma medida. Para lo cual les había mencionado que pueden empezar con las hipótesis. Una vez que ya tengan todas las hipótesis, van a escribir los conceptos relacionados a esas hipótesis, que básicamente es la definición. Luego escribirán los postulados de la suma. Sabemos que el postulado de la suma va a salir precisamente de las hipótesis y va a salir de las tesis. Y también habíamos dicho que existe el postulado de la suma porque es evidente que yo vea que se están sumando 3 naranjas más una naranja, en total son 4 naranjas, pero yo no puedo ver de manera evidente que a 3 naranjas le quite 25 naranjas. Por lo tanto, como esto no obedece a algo que yo pueda observar, ya no es evidente la resta. Y al no ser evidente la resta, jamás va a existir el postulado de la resta. No escriban postulados de la resta porque no es evidente. Un postulado es algo tan evidente que se puede observar. Y cuando yo tengo a 1 quítale 10, yo no lo puedo ver tan evidente. Esa es la razón por la que no existe el postulado de la resta. Después de los postulados se hacen las sustituciones, que saben que una sustitución es porque tengo asignaciones. Habíamos dicho que esto le vamos a llamar dato. Y la sustitución siempre se realiza de derecha a izquierda para que se pueda reemplazar en la fórmula. Y recuerden que la fórmula es porque conlleva operaciones. Posteriormente se realiza la propiedad transitiva, donde si el primer elemento es igual a un segundo elemento y el segundo elemento es igual a un tercero, quiere decir que el primero y el tercero son iguales transitando a través de un elemento intermedio que es el elemento B. Y a veces, al final, se hacen operación con términos semejantes. Sabemos que las únicas operaciones con términos semejantes es aplicar la ley de la suma y la ley de la resta. Y de ahí, pues ya podremos tener nuestra demostración. Por lo tanto, comienzo con la primera conceptualización. Y la primera conceptualización es que hay ángulos que son positivos y hay ángulos que son negativos. ¿Cuál es la diferencia entre los ángulos positivos y los ángulos negativos? Entonces hay que entender que siempre va a haber una manera de medir los ángulos. Y esa manera de medir los ángulos, para nuestro caso y para el caso de física, para el caso de química, acuérdense que en química existe el spin, todo va relacionado a los ángulos positivos. Y los ángulos positivos son los que van a tener importancia. Y los ángulos positivos son en sentido contrario de las manecillas del reloj. Eso quiere decir que si en mi reloj tengo un 12, un 1, un 2 o un 3, el sentido contrario es hacia descender, del 3 al 2, del 2 al 1 y del 1 al 12. Sabemos que de ahí parece que no desciende, sino asciende. Pero considerando que luego está el 11 y luego está el 10 y luego está el 9, pues seguir este sentido que estoy marcando es precisamente el que me lleva a ir descendiendo. Entonces lo que hay que entender es que no es un sentido de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Porque eso no existe en las manecillas de reloj, sino simplemente existe que sea en contra de lo que yo estoy viendo de mi numeración. O sea, 9876 es en contra del sentido de las manecillas de reloj, 6543 es en contra de las manecillas de reloj. Siempre en orden descendente. Insisto, el único problema sería aquí, porque de 12 a 1 parece que avanza, pero considerando todo el contexto de la manecilla, pues me doy cuenta que va en orden descendente. Por lo tanto, si yo menciono la D, la que sigue forzosamente debe ser el vértice, que es de donde parten los dos rayos. Ya dijimos que un rayo son los puntos que están del mismo lado de una recta con respecto a un punto. Y luego el C. Si se dan cuenta, yo di el orden. Primero B, luego A y luego la C. Lo que me lleva a que el orden es el que estoy marcando. Y este orden es porque si esta fuera una manecilla del reloj, estaría marcando en el 3. Si esta fuera una manecilla del reloj, está marcando en 1. Y por lo tanto efectivamente voy en orden descendente. Quiere decir que este ángulo está bien declarado porque está en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y lo cual me indica que lo que escribieron como hipótesis está bien escrito. Entonces ya puedo escribir en la proposición el ángulo de AC.
el cual está bien escrito. Congruente con el ángulo, vamos a ver el otro ángulo comienza en E, luego se desplaza hacia el vértice que es A y posteriormente se desplaza al otro punto que es B. Si ustedes se dan cuenta, están diciendo que de E se van a A y luego llegan a B. Ese es el sentido que ustedes están marcando. Pero si estoy diciendo que es en contrario de las manecillas del reloj, esta manecilla del reloj pareciera que está apuntando hacia el número 11 y esta manecilla del reloj pareciera que está apuntando al número 2. Y si yo sigo este sentido, fíjense cómo ese sentido es de orden ascendente, porque pasa por el 1 y pasa por el 2. O sea, va creciendo hacia el 2 y luego va creciendo del 1 al 2. Por lo tanto, este ángulo está mal declarado. ¿Por qué está mal declarado? Porque lo está haciendo en el sentido de las manecillas de reloj. Y el sentido de las manecillas de reloj va a ser ángulos negativos. Recuerden, debe de ser en sentido contrario a las manecillas de reloj. Por lo cual, yo tengo que renombrar lo que me escribieron como hipótesis y entonces entender que el docente que diseñó el ejercicio quería ver que estuvieran bien tus definiciones, y la definición es que todos los ángulos deben ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, si tienes el punto E, el punto A y el punto B, y ya sabemos que el sentido debe ser en sentido contrario de las manecillas del reloj, díganme entonces cómo se debe de declarar ese ángulo. 25, ángulo BAE. Ándale, debe ser el ángulo BAE. Pero todo obedece a que tú ya tienes la conceptualización que debe ser en sentido contrario de las manecillas de reloj. Y esa conceptualización es de siempre. No nada más es en mate, es también en física, en química, etcétera, etcétera. De ahí van a entender que hay espines positivos y espines negativos y que se maneja dentro de lo que es el número atómico, porque ya saben que hay una configuración electrónica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la manera correcta de nombrarles BAC. Si me preguntan, oiga maestro, ¿y por qué aquí está al revés? Pues porque el maestro quiere probar, quiere comprobar, quiere verificar que tú sabes que existe el sentido contrario de las manecillas de reloj y por lo tanto debes de escribirlo primero la B, luego la A y luego la E. ¿Por qué? Porque el B sigue el vértice siempre va a la mitad y luego sigue el E para entender que me está mostrando ese sentido. Y ese sentido obedece a que del 2 vas al 1 y luego te regresas al 11. Acuérdense que ese es el sentido contrario de las manecillas de reloj. Lo que hay que tener bien visualizado para que no estemos cometiendo cuestiones que no son adecuadas y que eso me lleva a sanciones. Si ustedes repiten tal cual aquí, pues yo se los voy a poner mal porque precisamente es la sanción. Si no lo estás escribiendo bien porque no te sabes el concepto, pues ya no puedes seguir. Tengan en cuenta que la geometría axiomática se apoya en lo anterior. O sea, lo anterior sustenta lo que sigue, y sustenta lo que sigue, y sustenta lo que sigue. Y si ustedes se equivocan aquí sin escribir ese simbolito arriba del signo igual, entonces también se las pondría mal. Así es de estricta la geometría euclidiana, pero pues así es de estricta la vida, ¿no? O sea, siempre va un suceso después del otro y ese va a ser consecuencia. O sea, no puedo elegir las consecuencias. Elijo los sucesos, tomo decisiones para realizar acciones y las consecuencias son de manera inmediata. No se elige una consecuencia. La consecuencia es el resultado de tu acción. Toda acción tiene una reacción. Luego, de aquí, la razón que voy a escribir es que eso se llama hipótesis. Y esa hipótesis, ahora sí, yo le estoy escribiendo bien. Luego, me voy al siguiente hipótesis. Si se dan cuenta, ya no hay hipótesis. Por lo tanto, esta primera parte que fue describir todas las hipótesis, pues ya, acabé. Si se acuerdan de la demostración que hicimos la clase pasada, en esa demostración había dos hipótesis y por eso había que escribir las dos. Aquí no tiene sentido. Nos vamos entonces al segundo punto, que tiene que ver con los conceptos, las definiciones asociadas a las hipótesis. En la hipótesis me doy cuenta que hay un congruente. Sabemos que congruencia quiere decir misma forma y misma medida. Por lo tanto, ahora escribo que la medida del ángulo DAC igual con la medida del ángulo BAE. Y ahí es donde voy a escribir la definición. Y la definición, no voy a escribir por definición de congruencia, no, tienen que escribirme cuál es la definición para que yo verifique que sí se la saben y no solamente que estén repitiendo números o que estén repitiendo títulos. Entonces sabemos que los
ángulos, obviamente ahora estoy hablando de ángulos, en la clase pasada hablé de segmentos, los ángulos congruentes. Sabemos que todos los ángulos congruentes tienen la misma forma, que ya aquí está escrita la forma, por eso utilicé ese simbolito. Los ángulos congruentes miden lo mismo. ¿Por qué ya no escribo tienen la misma forma? Pues porque aquí con mis ojitos de la cara estoy viendo que ya son ángulos. Eso ya me lo dice la figurita. Por lo tanto ya no hay que escribir eso, sino lo que hay que escribir es lo que me falta y lo que da sustento a esta proposición donde estoy dando una igualdad entre medidas. Si se dan cuenta ya no hay más hipótesis. O sea, esta hipótesis la marco porque ya obtuve la definición de la hipótesis. Y como no hay otra hipótesis donde pueda sacar más definiciones, pues quiere decir que ya cumplí el paso de escribir todas las hipótesis. Puede haber hasta 20 hipótesis. Cumplí el paso de escribir todos los conceptos relacionados a esas definiciones, a esas hipótesis. Y ahora lo que sigue es escribir el postulado de la suma. ¿Cuál suma? Pues ahora voy a hablar de la suma de ángulos. Y si ustedes se dan cuenta, yo observo que tengo aquí un ángulo. Aquí tengo otro ángulo, aquí tengo otro ángulo y aquí tengo otro ángulo. Son 4. Pero sin embargo, aquí tengo otro ángulo, que es un ángulo más grande. Y aquí tengo un ángulo más grande. O sea, van 6 ángulos. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay un ángulo más grande, porque este ángulo más grande está formado de 3. Y aquí hay un ángulo más grande, donde este ángulo también está formado de 3. Por lo tanto, ya van 8 ángulos. Y por tantito, hay un ángulo que está formado por los 4. Por lo tanto, hay 9 ángulos. Como hay 9 ángulos, ahí se complica la decisión de cuál postulado debo de elegir. Porque si se dan cuenta, este más este como están juntos me da el grande. Pero este más este como están juntos me da el grande. Pero este más este también me da el grande. El ángulo más grande. Pero también este más este me da el ángulo más grande. Pero también este más este me da el ángulo más grande. Pero también este primero más este segundo más este tercero más este cuarto me da el ángulo más grande. Por lo tanto son muchos ángulos. Y entonces ya no me sirve observar. Ahí ya no me ayuda la observación. Pero yo les mencioné que otro lado donde pueden obtener los postulados es de las hipótesis y de las tesis. Por lo tanto, reviso la hipótesis. La hipótesis me habla de un ángulo de AC. El ángulo de AC es este. Ahora díganme, ¿ese ángulo de AC está formado por 2, por 3, por 4 o es uno solo? 6, está formado por 2. Exacto, está formado por 2. Yo lo estoy viendo. Ahí sí es algo que ya me puede auxiliar de la vista. Como está formado por 2, así como me dijo su compañero, pues ya directamente puedo entonces obtener mi primer postulado. Recuerden, el postulado es algo tan evidente que no necesita demostración. Por lo tanto, con mis ojitos de la cara, yo veo que el primer ángulo que está formando al DAC es este ángulo. Pero ese ángulo lo tengo que dar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo mismo, yo debo describir que ese ángulo se nombra como el ángulo DAB. Porque primero está esta manecilla que apunta hacia el 3 y luego esta manecilla que apunta hacia el 2 y el sentido debe ser hacia allá. Por eso comienzo con D, me voy al vértice y del vértice termino en el otro punto que está en el lado final del ángulo. Este se llama lado inicial. Acuérdense que los ángulos tienen lados. Este es un lado del ángulo, este es otro lado del ángulo. Por lo tanto, este es el lado inicial, este es el lado final. Y comienzo con este punto, luego me voy al vértice, que es el que comparten los dos, y termino con el lado final. De ahí es donde vienen las demás definiciones, ¿no? Lo que es lado, lo que es ángulo, lo que es inicio, lo que es final, etc. Ahora, el ángulo de AC está formado de este primero, pero también está formado de este segundo. Por lo tanto, voy a escribir que aquí le voy a sumar la medida del otro ángulo, donde este otro ángulo también debe de ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por eso ese ángulo recibe el nombre primeramente de A, luego de A y luego de C, porque primero está el punto B, luego me voy al vértice y luego me voy al otro punto, debido a que esta manecilla está en el 2, esta está en el 1 y debe decir en retroceso a lo que me está marcando la numeración en la carátula del reloj.
y esos dos que se están sumando obtengo que va a ser el ángulo DAC, y eso también debe de estar declarado en sentido contrario de las manecillas del reloj, porque necesito que todo esté en sentido contrario de las manecillas del reloj, debido a que todos los ángulos que voy a considerar van a ser ángulos positivos. ¿Por qué primero la D? Pues porque en sentido de las manecillas del reloj, contrario, perdón, este está en el número 3, este está en el número 1, entonces tengo que ir hacia allá, de retroceso. Por eso comienzo por el lado final, luego me voy al vértice, comienzo por el lado inicial, luego me voy al vértice y luego me voy al lado final. Y de ahí ya está adecuadamente escrito bien mi postulado. Si ustedes escriben en forma diferente estas letras, entonces ya quiere decir otra cosa. Y como quiere decir otra cosa, pues ya se los pongo mal, porque ya no puedo seguir avanzando sobre un sustento que está mal ubicado. Es como cuando construyen un edificio. Si en una trave no colocan bien la trave porque no ligan bien los anillos, porque no ponen bien las varillas, porque no ponen bien el ancho, no utilizan el calibre adecuado de alambrón o de varillas, etcétera, etcétera, o no están utilizando adecuadamente la mezcla para hacer concreto y no usan las proporciones adecuadas de arena, de cemento, de ya se me olvidó, de las piedritas, creo que eran las piedritas, y de cal, porque a veces le agregan cal o le agregan otras cosas, entonces pues ya no funciona. Por eso todas las construcciones también son axiomáticas, se basan en las correctas definiciones de lo que tienen que hacer desde los cimientos. Si no hacen bien los cimientos de acuerdo a un buen cálculo, pues se les cae el edificio y muere mucha gente, lo cual es triste, ¿no? O si hacen construcciones en lugares donde no es adecuado el piso, pues también, ¿no? También es axiomático por ahí. Entonces de ahí concluimos que esta proposición 3 se debe a que estoy declarando un postulado. ¿Qué es un postulado? Es algo tan evidente que no es necesaria la demostración, y ese es un postulado de la suma de ángulos. No puedo decir que son segmentos porque ahí estaría cometiendo un error. A veces en las evaluaciones agregan esta rayita, y esta rayita dice ángulo segmento, y los ángulos segmentos no existen, por lo tanto también se les pondría mal, y no es porque escribí una rayita de más, maestro, no, eso es un concepto, y ese concepto me lleva a entender que no entiendes bien la geometría euclidiana y que no estás conceptualizando bien, por eso no eres apto y no te pondría una calificación adecuada en tu evaluación. Bueno, nos vamos al 4. Vamos a revisar si hay más postulados. Habíamos dicho que el primer postulado partió de aquí, porque revisé que el DAC está formado por un ángulo y por otro ángulo, son dos. Me voy a la siguiente. El siguiente ángulo es el EAB. Si se dan cuenta, el EAB es este y es este. Y entonces, este ángulo está formado por 2, por 3, por 4 o por uno solo. 25 por 2. Por 2, está formado por 2. Lo veo luego, ¿no? No es como que alguien me lo explique. Por eso se llama postulado. Es tan evidente que yo nada más lo observo, lo veo y ya lo declaro. Por lo tanto, lo que debo de verificar es que mi postulado esté bien escrito. Si está mal escrito, se las voy a poner mal. Por lo tanto, al ver que es el ángulo EAB, fíjense cómo me están diciendo EAB, pero eso está mal escrito, porque es sentido de las manecillas del reloj. Como yo quiero el sentido contrario, debe estar escrito así. Eso quiere decir que debo de declarar primero ese ángulo, luego declarar este ángulo, porque por eso lleva ese sentido, va en sentido contrario a las manecillas del reloj, porque este es un 2, este es un 1 y este es tal vez un 11, va del 2 al 1 y del 1 al 2 y luego de regreso al 11. Entonces hay que escribir adecuadamente. Y eso me lleva a que lo que yo voy a escribir es primero la medida del ángulo. Comienzo con B, que es el punto que está en el lado final. Sigo con el vértice, que es el que comparten los dos rayos. Y el C, que es el que está sobre el lado final. Este es el lado inicial y este de aquí es el lado final. Que eso se verá en geometría analítica también, cuando estamos viendo medida entre ángulos. Y aquí le voy a sumar la medida del ángulo. Este ángulo que está acá, donde comienzo por el lado inicial que es C, me voy al vértice, que es el punto que comparten los dos rayos, y termino con E, porque ese es el lado final, siguiendo el sentido contrario de las manecillas del reloj. Por eso aquí escribo primero el C, luego el A, por último el E, y me van a dar un ángulo que precisamente es el completo,
que inicio por el lado inicial, me voy al vértice y luego me voy al final, porque este es un 2 y este es un 11. Por eso el sentido contrario de las manecillas de reloj es ese. Permítanme tantito. Entonces, de ahí habíamos dicho que primero debo de escribir entonces el punto B, posteriormente el punto A y al último el punto E, para estar indicando precisamente eso, el sentido contrario de las manecillas de reloj. Lado inicial, vértice y punto que está en el lado final. Que eso, insisto, lo van a utilizar en geometría analítica. De aquí, pues resulta que es algo tan evidente que se llama postulado de la suma, porque la suma es evidente, la resta no, de ángulos. Y de ahí ya cumplí con revisar los posibles postulados que provienen de la hipótesis. Pero me tengo que ir a la tesis. Y si se dan cuenta, en la tesis existe otro ángulo, donde ese ángulo es el ángulo EAC. Y ese ángulo EAC hay que verificarlo en la figura para ver si es 1, si son 2 o son 3. Y si ustedes se dan cuenta, el EAC es este que está aquí. Y observo con mis ojos de la cara que es un solo ángulo. Por lo tanto, no tiene postulado porque no está formado de 2. Y el ángulo BAD es este que está acá. También está formado de un solo ángulo. Por lo tanto, no tiene postulado porque no está formado debido a la suma de dos ángulos. Y como no está formado por la suma de dos ángulos, ese no tiene postulado. Y entonces ya acabé con los postulados. ¿Dónde se revisan los postulados? En las declaraciones de hipótesis y en las declaraciones de tesis. Teniendo bien claro de dónde los puedo obtener, pues sabré que ya revisé todas las posibilidades. Y entonces me voy a la sustitución. ¿Cuál es la sustitución? Primero tengo que detectar datos y también tengo que detectar ecuaciones, fórmulas. Y de ahí entonces me doy cuenta que este primero, ¿cómo se llama y por qué? Es un dato. ¿Cómo sé que es un dato? Porque es una asignación. ¿Cómo sé que es una asignación? Porque no hay operaciones. Como no hay operaciones, entonces yo puedo concluir que este de aquí va a ser un dato. Por lo tanto, solamente voy a poder realizar una única sustitución. ¿Dónde lo voy a realizar? Pues la voy a realizar en estas dos. Y estas dos que están aquí abajo, obviamente nada más voy a hacer una sustitución porque hay un dato. Esa la voy a realizar donde se pueda. ¿Cómo sé que es una fórmula? Pues porque tiene operaciones. Entonces, lo que tengo que detectar es, bueno, si a mí me están diciendo que BAE va a sustituir a DAC, quiere decir que como la sustitución es de derecha a izquierda, este DAC va a desaparecer. ¿Dónde debo de buscar el DAC? Pues el DAC lo debo de buscar en las ecuaciones. Y si ustedes se dan cuenta, este no es DAC, este no es DAC, esta sí es DAC. Como esa sí es DAC, quiere decir que esta la voy a reemplazar. Ya no va a aparecer. ¿Cuál es la que va a aparecer? Pues es precisamente el BAE. Y entonces eso implica que tengo mi proposición 5, donde en mi proposición 5 voy a escribir la medida del ángulo de AB, que fue lo que ya había declarado hace ratito. Ahí obviamente hay que tener mucho cuidado en escribir las letras bien, porque si no yo solito puedo confundirme con mi manera de letras feas. Y entonces aquí viene una BAC y ahora viene el reemplazo. En lugar de escribir las letras DAC, lo que voy a escribir es la medida del ángulo, la letra B seguida de la E y seguida de la E, y que yo sé que así está bien escrito porque es el sentido contrario de las manecillas de reloj. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hice? Pues lo que hice fue un reemplazo, una sustitución. ¿Dónde tomé de referencia el dato? Pues el dato está en la proposición 2. ¿Y cuál fue la fórmula que utilicé? Pues la fórmula está en la proposición 3. Por eso lo que hago es, esta proposición 2 la palomeo porque ya la utilicé, y esta proposición 3 la palomeo porque ya la utilicé. Eso quiere decir que esta 1, esta 2 y esta 3 ya las utilicé, y por lo tanto ya no hay que utilizarlas. Estoy siguiendo un protocolo. Ese protocolo es qué debo de hacer después de qué situación. Entonces, si se acuerdan, habíamos dicho que primero fue la hipótesis, luego fue los conceptos que se basan en definiciones, luego los postulados que son evidentes, luego la sustitución que siempre se hace de derecha a izquierda de los datos en las fórmulas. Y como si se dan cuenta ya no hay otro dato porque solamente había una igualdad, solo habían
anteriormente había una asignación, eso quiere decir que hay que pasar al siguiente concepto, que es la propiedad transitiva. La propiedad transitiva dice que si uno es igual a un segundo y el segundo es igual a un tercero, quiere decir que el primero y el tercero son iguales. Por lo tanto, si ustedes observan, voy a empezar a buscar los elementos que pueden ser idénticos. Y resulta que este elemento BAC es idéntico que este elemento AC en la proposición 4 y 5, que son las que no he utilizado. Las otras tres ya las utilicé, por eso no puedo reverificar en ellas. Luego, también me doy cuenta que el elemento BAE es idéntico que el elemento BAE. Eso quiere decir que los que están iguales son los miembros derechos, y como los miembros derechos son idénticos, entonces yo puedo asegurar que los que también son idénticos son los miembros izquierdos, pero eso ocurre por lo que yo estoy observando. En el miembro izquierdo solamente hay un elemento que es idéntico al otro, pero en el miembro derecho lo que yo observo es que los dos miembros son idénticos, completamente idénticos. Por lo tanto, la propiedad transitiva me va a llevar a que este elemento, como es igual a este y este es igual al otro, entonces los que van a ser iguales van a ser los miembros izquierdos. Y por lo tanto, puedo escribir en mi proposición 6 que la medida del ángulo BAC, que está declarada aquí en la proposición 4, más la medida del ángulo CAE, que está aquí declarada en mi proposición 4, igual con este ángulo. Pero como este ángulo también es igual a este, a la suma de esos dos, entonces lo que yo escribo es que la medida del ángulo de AB, que es este que tengo aquí a la izquierda en la proposición 5, más la medida del ángulo BAC, que es este que tengo en la proposición 5. Entonces lo que acabo de hacer es la aplicación de la propiedad transitiva. ¿Qué quiere decir la propiedad transitiva? La propiedad transitiva es que tú puedes buscar una igualdad entre los que no son iguales aparentemente. Fíjense cómo este sí es igual a este, pero lo demás no. Sin embargo, debido a que transitan a través de un mismo ángulo, yo puedo decir directamente que esta suma es igual que esta suma, pero la suma completa, no los elementos, es la suma completa. Por eso estoy escribiendo aquí esta suma de la proposición 4 y estoy escribiendo esta suma de la proposición 5. Esa es la razón por la que se debe de escribir así. Y obviamente la justificación, la razón, fue que yo apliqué la propiedad transitiva, pero esa propiedad transitiva ocurre entre la proposición 5 y la proposición 6. Propiedad transitiva entre la proposición 5 y la proposición 6. Y de ahí entonces obviamente tengo que palomear la 5 y la 6 para indicar que ya utilicé la 1, que ya utilicé la 2, que ya utilicé la 3, ya utilicé la 4, ya utilicé la 5. La única que me falta por utilizar es la 6. Y por lo tanto, si ustedes observan con sus ojos de la cara la proposición 6, pues se van a dar cuenta que tiene muchos elementos. Y eso no es la tesis. Por lo cual hago uso de la otra opción que tengo. Y la otra opción que tengo es que además de utilizar la propiedad transitiva, la otra opción es que yo puedo utilizar operaciones con términos semejantes. Y entonces, si yo empiezo a verificar mi concepto de términos semejantes, pues me voy a dar cuenta que este término y este término son términos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen lo mismo. Como tienen las mismas letras y son términos semejantes, lo que yo puedo aplicar son operaciones. Pero esa operación no va a ser una ley de la suma o una ley de la resta. Va a ser una operación inversa. Y en geometría euclidiana, esta operación inversa se va a nombrar como sumar el simétrico. ¿Por qué voy a sumar el simétrico? Porque si ustedes se acuerdan, simétrico quiere decir mismo número, diferente signo. O sea que voy a sumar el simétrico en este lado, voy a sumar el simétrico en este lado, y entonces ahora sí, por aplicación de la ley de la resta, voy a tener que los dos resultados en ambos miembros va a ser 0. Este me va a dar 0 y este me va a dar 0. Por eso se nombra, en lugar de nombrarlo como operación inversa, le menciona que es sumar el simétrico. Y entonces, como conclusión de ese sumar el simétrico,
yo puedo escribir en la proposición 7 que la medida del ángulo CAE es la medida del ángulo BAC. Dejen escribirlo bien. Es el B, es el A y es el C. Y esto fue precisamente por sumar el simétrico. Dime. La tesis dice algo diferente. Ajá, ahí voy. Pero si se dieron cuenta, ya sumé el simétrico. ¿Dónde sumaron el simétrico? El simétrico lo sumaron en la proposición 6. Por eso palomeo la 6 y resulta que solamente me queda esto. Ahora bien, con eso ya no puedo hacer nada. Como ya no puedo hacer nada, voy a agarrar la tesis. Esta tesis la voy a copiar. Dejen que la copie. Y la voy a poner aquí abajo. Para que esté en un mismo plano. Entonces, ahí, ya no se lo trajo. Disculpen porque aquí ocurrió una situación media rara. Déjenme ver si aquí se puede escribir. Ah, sí, aquí sí se escribió. Entonces, fíjense cómo ahí está la tesis, ¿eh? Entonces, la tesis, fíjense cómo está la tesis. La tesis me está hablando de congruencia. ¿Eso es congruencia? No, no es congruencia. Por lo tanto, lo primero que debo de escribir es, proposición número 8, tengo que escribir que el ángulo CAE congruente con el ángulo BAC. ¿Por qué puedo escribir eso? Pues puedo escribir eso porque yo sé que si tienen la misma forma. ¿Cómo sé que tienen la misma forma? Pues porque los dos se llaman ángulos. Por eso yo sé que si tienen la misma forma. Si tienen la misma forma y miden lo mismo. ¿Cómo sé que miden lo mismo? Pues aquí estoy diciendo que miden, que sus medidas son las mismas. Entonces, como cumplen las dos condiciones, por lo tanto, son congruentes. Esos tres puntitos, en algún momento de la vida se los han enseñado, quiere decir por lo tanto, que son símbolos que a veces utilizamos en mate para no escribir tantas letras, ¿no? Entonces esos tres puntitos quiere decir por lo tanto, y por eso yo puedo escribir precisamente la afirmación que estoy escribiendo aquí. Y entonces empiezo a analizar lo que está ahí escrito. Aquí me faltaron letras, déjenme les traigo las otras letras, que era BAD, no se copió todo, aquí es BAD, y entonces si ustedes se dan cuenta, aquí viene la E, aquí yo tengo a la E, aquí está la A que es el vértice, aquí está la A que es el vértice, y aquí está la C que es el otro. Eso quiere decir que este y este están haciendo mención al mismo ángulo, pero sin embargo yo sé que este de arriba es un ángulo positivo porque está en sentido contrario a las manecillas del reloj. Vamos a revisar este ángulo. El ángulo EAC, que por aquí lo tengo, el ángulo EAC está diciendo que primero comienzo con E, luego me voy a y luego me voy a C. Si esta es la manecilla 11 y esta es la manecilla 1, fíjense cómo ese sentido es a favor de las manecillas del reloj. Eso quiere decir que el que diseñó el ejercicio, o sea yo, estoy comprobando que de a de veras sepas cómo se debe de escribir. Y esto está mal escrito porque te estoy diciendo un ángulo negativo. Eso quiere decir que si ustedes dicen, es que no coincide, vamos a cambiarlo, y nada más lo cambian porque sí, o sea, lo cambian solamente por la única y sencilla razón que se están ajustando a lo que yo les escribí, pues resulta que está mal porque esta declaración es errónea. Este está bien. Quiere decir que así lo deben de dejar, porque si lo cambian así, ya se los voy a poner mal, porque me están indicando un número, un ángulo negativo. Y lo que yo quiero siempre son ángulos positivos. No es necesario que yo se los diga. Es un estándar de calidad. Siempre debe de ser ángulos positivos. ¿Por qué? Porque cuando estoy manejando circuitos eléctricos, pues hay una corriente real y hay una corriente imaginaria, que una va hacia un lado y otra va hacia el otro. La imaginaria es para el diseño y la real es para la medición. Que eso se maneja también en electrónica. O sea, siempre hay dos sentidos. Uno se utiliza para una cosa y el otro se utiliza para otra cosa. Esa es la aplicación. Las matemáticas es la interpretación de fenómenos físicos, químicos, biológicos a través de álgebra aritmética, funciones, geometría analítica, cálculo diferencial, cálculo integral. Esa es la gran importancia de las matemáticas. Por eso es importante saber cómo se hacen las cosas y no como tú quieras. Siempre hay estándares de calidad, siempre hay absolutos. Y gracias a eso hay una armonía.
porque si hiciéramos lo que cada quien dice, como lo menciona la corriente humanista, pues estaríamos perdidos, ¿no? No puede ser eso. Bueno, ahora bien, vamos a revisar el otro ángulo, porque pues obviamente también existe el otro ángulo que tenemos que ver si está bien escrito o está mal escrito. Acuérdense que aquí estoy diciendo BAC y aquí estoy diciendo BAD. Por lo tanto, si me dijeron BAD y el otro me dijeron EAC, entonces vamos a revisar que... dejen ver, a lo mejor aquí tuve algún detalle. Fíjense como aquí estoy marcando con marcatextos el BAC y estoy marcando el DAB. Eso fue un grave, una grave distracción. Esa es una imprecisión, porque esos ángulos no son los mismos. Los ángulos que son iguales es el BAC con este BAC. Por eso, entre ellos dos, puedo hacer la operación inversa, que en otras palabras, como les dije, es sumar el simétrico. O sea, le resto el ángulo BAC. Y lo mismo que hago en el miembro izquierdo es lo mismo que hago en el miembro derecho, restando BAC, y entonces si estoy logrando que estos dos sean 0. Lo mismo que se hace en el miembro izquierdo es lo mismo que se hace en el miembro derecho. Hace ratito había sombreado ese y eso fue un grave error conceptual, ¿no? Que obviamente se fue causado por una distracción, porque cambiamos de sesión o porque vino mi hija, no me acuerdo. Por ahí tuve una grave distracción, ¿no? Entonces quiere decir que este no es BAC, sino ese es precisamente el ángulo de AB. Vuelvo a repetir, ahí fue una distracción mía, una imprecisión bastante grave, pero pues bueno, se ve en el resultado, ¿no? Que en el resultado no coincidía, por lo tanto había algo que debíamos de analizar, y ya haciéndole el respectivo análisis, pues hacemos la respectiva corrección de la imprecisión, que no fue un error, solamente fue una distracción, y por eso vino la imprecisión, ¿no? Entonces, comparando con la tesis, fíjense cómo este ángulo y este ángulo que están en la tesis, pues resulta que los dos tienen la B. No hay que decir B chiquita o B grandota porque la otra se llama V y esta se llama B, ¿no? No hay que decir más. El de en medio es el vértice y el otro es el D. Eso quiere decir que este está bien escrito porque yo sé que es en sentido contrario de las manecillas del reloj. Eso lo decidí desde el principio. Vamos a ver si este está mal escrito. Y el ángulo BAD, que lo tengo acá, si lo mando hacia acá, el ángulo B, perdón, el punto B es este, luego me voy al vértice que es A, y por último termino en el D. Eso quiere decir que el sentido es hacia abajo. En otras palabras, voy del 2 al 3, de acuerdo a la carátula de las manecillas de reloj, y entonces esto es a favor de las manecillas de reloj. Conclusión, ese es un ángulo negativo, y por lo tanto, el diseñador del ejercicio, que fui yo, quería verificar que tú supieras la diferencia entre ángulos negativos y ángulos positivos. Por lo tanto, esto que está aquí arriba escrito está bien porque todos son ángulos positivos y no la imprecisión que estoy cometiendo al declarar ángulos negativos. De ahí es donde viene el que tengan bien afianzados sus conocimientos en geometría euclidiana, donde geometría euclidiana es bastante detallista en todo, ¿no? Entonces, aunque la tesis yo te la pida así, esto está mal escrito y lo que está bien escrito es esto. Y entonces ahora sí puedo escribir una QQD, que quiere decir que queda demostrado. Y lo cual estoy llegando a la comprobación de lo que me están pidiendo aquí en la tesis. Aunque esté mal escrito, pero lo estoy comprobando, escribiéndolo como se debe de escribir. Acuérdense que muchas veces los evaluadores te ponen distractores, o sea, te ponen cosas raras para ver si de a de veras sabes o no sabes. Para saber si de a de veras eres honesto o quieres ser de aquellas personas que siempre quieren quedar bien con el jefe, ¿no? Esos precisamente son los cuchareos. Es quedar bien con los demás y haciendo hasta lo imposible, aunque mientas, perdiendo tu honestidad para declarar que las cosas son verdaderas. ¿Sale bien? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna